La empresa de ropa y equipamiento deportivo Adidas ha perdido más del 70% de su valor en bolsa en poco más de un año. ¿Qué es lo que sucede con esta empresa? Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy toca hablar de Adidas, que como veis lleva una caída muy considerable y actualmente pues está cotizando por debajo de los 100 euros por acción, 96,90 en estos momentos, mientras que hace pues poco más de un año, en agosto de 2021, sus acciones cotizaban a 330 euros, una caída del 70%. ¿Qué es lo que está pasando en esta empresa? Bueno, pues en el vídeo de hoy yo os voy a explicar los problemas por los que está pasando, porque una acción no cae de 330 euros a 90 sin que le suceda algo. Evidentemente, pues hay una serie de problemas que vamos a ver y si realmente estos problemas pueden ser transitorios y puede ser esto una oportunidad de inversión o realmente son problemas estructurales y la compañía pues está acabada. Voy a ir enseñándoos distintas cosas. Como veis, Adidas es una empresa que a lo largo de los años pues lo ha hecho bien, ¿vale? Ha ido revalorizándose y se ha multiplicado por varias veces, desde el 2015, por ejemplo, aún teniendo en cuenta la caída, pues las acciones valen actualmente el doble. Como veis, pues desde el 2014-2015 la empresa lo había hecho muy bien. Sí que tuvo la corrección de la pandemia, pues como todas las acciones, y la corrección que tiene actualmente. Pero el drawdown, que es la caída desde máximos que ha tenido la empresa como porcentaje, vemos que es la mayor en una década. En esta imagen que os pongo aquí, este gráfico, podemos ver los drawdowns o las caídas en tanto por ciento que ha tenido la empresa desde el año 2010. Vemos como en 2012 pues sufrió también, cayó un 23%, en 2014-2015 llegó a caer un 40%, en la pandemia un 47%, pero es que el desplome que lleva ahora es cercano al 70%. Entonces vamos a ir poco a poco viendo lo que pasa en esta empresa. Lo primero que tenemos que conocer es que durante el segundo trimestre del 2022 se nos informó que la empresa pues había decidido dejar de operar en Rusia, lo que iba a impactar en unos 100 millones de dólares en los ingresos de ese trimestre, y además pues estaba teniendo problemas con la cadena de suministro, lo que impactó en unos 200 millones de dólares más. Entonces, bueno, esto es un primer problema, pero la empresa, ya os voy a ir enseñando a lo largo del vídeo, que actualmente se le han juntado varias cosas más. Y eso es lo que ha hecho que muchos inversores pierdan la confianza en esta empresa, que ya os digo que puede ser una oportunidad realmente, no lo sabemos, y todo dependerá de si estos problemas se van a solucionar en el futuro o no. Si nos cogemos la evolución de los ingresos de Adidas, pues es una empresa de calidad que ha ido creciendo a lo largo de los años. Ha habido años que ha estado más estancada, por ejemplo entre 2013 y 2014, que a lo mejor creció menos, pero vemos que a largo plazo la tendencia, tanto en los ingresos como en los beneficios, es de aumentar. Es una empresa que ha estado cotizando, como os voy a mostrar ahora, a múltiplos elevados, de 20, 25, 30 veces beneficios, y actualmente pues vemos que estaba cotizando a 15 y ha habido un salto, ¿no?, en la valoración. ¿Por qué se ha producido esto? Esto se ha producido porque las estimaciones de beneficio de la empresa, con un profit warning que lanzó hace poco, se han hundido. Entonces por eso veis que ha pasado de estar de 15 veces beneficios a 35 en poco tiempo. Pero aquí el tema, y a lo que estaríamos apostando, aunque tampoco me gusta usar la palabra apostando, si invertimos en esta empresa en estos momentos, es a que los beneficios se van a normalizar. Ahora vamos a ver que los beneficios este año pues van a caer bastante comparado con el año pasado por diferentes temas que en principio deberían ser problemas que vayan a impactar en este año puntual y los próximos años pues no vayan a estar, y eso haga que se normalicen los beneficios. Entonces, que sepamos que esto es un poco la situación de la empresa. Algo que creo que es importante es entender cómo se distribuyen las ventas de Adidas. Adidas en el año 2021, para que nos hagamos una idea de las cifras de ventas, de ingresos que maneja, pues facturó 21.234 millones de euros según Ticker. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vamos a cómo se distribuyen las ventas, fijaros, aquí os lo voy a poner, una parte importante, 4.597 millones, aproximadamente el 20% o algo más, pues pertenecen a China. ¿Y qué está pasando en China? Bueno, pues aquí lo vamos a ver. Os he abierto aquí la presentación del segundo trimestre de 2022 porque hay un problema con China. Como veis, es el 20% de las ventas, pero aquí podéis ver en el cambio en porcentaje que las ventas están cayendo un 28,3%. ¿Por qué pasa esto? Pues porque está habiendo otra vez confinamientos en China, como ya sabéis, ya lo comentamos, por ejemplo, en el vídeo de los resultados de Louis Vuitton, aunque a Louis Vuitton no le estaba afectando tanto, pero parece que a otras empresas como Adidas sí que les está afectando más. Incluso la caída sería mayor, sería del 35% si excluimos la moneda, porque en el caso de Adidas
así como hemos comentado que en resultados de otras empresas les está perjudicando el cambio de moneda, en el caso de Adidas le está beneficiando. Por eso vemos aquí esta caída del 28%, pero sin tener en cuenta el impacto de la moneda, que en este caso la ha beneficiado, sería del 35%. Fijaros, las ventas caen de 1.000 millones de hace un año, en el segundo trimestre, a 719. Una caída importante. Podemos ver cómo, pues en el resto de países o grupos de países donde opera sí que está yendo bien. Fijaros cómo crece, pues un 8% en EMEA, Norteamérica crece un 36%, Asia Pacífico un 3,1% y Latinoamérica un 47%. Realmente el problema, como os digo, está en China, que tiene aproximadamente el 20% de las ventas y se están hundiendo. Esto pues va a tener un impacto en los beneficios, como os podéis imaginar. ¿Qué más cosas han ido pasando? Bueno, pues recientemente, aquí podéis ver el día 20 de octubre de 2022, estoy grabando este vídeo el 2 de noviembre, Adidas informaba los resultados preliminares del tercer trimestre. Pronto, en unos días, en una semana aproximadamente, nos informará los resultados finales del Q3. Pero Adidas aquí lanzó un profit warning y ajustó la guía que nos había dado de orientación. Entonces, pues esto no gustó nada. Cuando una empresa te dice que va a ganar menos dinero del que te había dicho, le van a bajar los márgenes o algo por el estilo, pues no gusta al mercado. Y entonces este es un segundo motivo por el que preocuparse. Vamos a leer un poquito lo que nos decían. Los ingresos de Adidas sin efectos cambiarios crecieron un 4% durante el tercer trimestre. Bueno, en la cifra de ventas que nos dan aquí, ¿no? Las ventas con moneda neutral en la Gran China, ahora hablamos del tercer trimestre, antes hablábamos del segundo, ¿vale? Los otros datos, disminuyeron a una fuerte tasa de 2 dígitos, lo que refleja las continuas restricciones generalizadas con la pandemia, así como importantes recuperaciones de inventario, que también se le están incrementando. Hice un vídeo explicando qué sucedía con Nike, qué había pasado este último trimestre, porque se le incrementaron mucho los niveles de inventario y eso es algo negativo. Bueno, pues Nike no es la única empresa a la que le pasa esto, sino que Adidas también tiene ese problema. Seguimos bajando y nos dicen, como resultado del deterioro de la tendencia de tráfico en China, una mayor actividad de liquidación para reducir los elevados niveles de inventario, hasta un 63% sin efectos del tipo de cambio, así como costes extraordinarios totales alrededor de 500 millones que van a tener este año, que es bastante, ¿vale? Pero, como os digo, en teoría son costes extraordinarios que ya en el 2023 nos dicen que la compañía no los debería tener. Fijaros aquí, nos dicen, en 2023 la compañía espera que la no recurrencia de los costes únicos de alrededor de 500 millones de este año pues tengan un impacto positivo. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que esto va a impactar en 2022, pero no deberían estar en 2023. La compañía, pues debido a todo esto, redujo su orientación para todo el año. ¿Qué espera ahora Adidas? Unos ingresos neutrales que crezcan a una tasa de dígito medio, eso puede ser pues a lo mejor en torno al 4 o 5%, mientras que antes nos habían dicho que iban a crecer a un dígito medio alto, que eso puede estar más en línea con el 7, 8, 9%. ¿Vale? Entonces ahí hay una reducción en el crecimiento. Este crecimiento será impulsado por la sólida cartera de productos de Adidas y el apoyo a la Copa Mundial de FIFA 2022 y comparables de años anteriores más fáciles, ¿vale? Una base comparable más blanda. ¿Qué más nos dice la empresa? También espera que su margen bruto vaya a ser menor, vaya a ser del 47,5% desde el 49% que se creía antes. Márgenes más bajos, pues no es algo positivo. Y también nos hablan del margen operativo que se le va a hundir hasta el 4%, cuando anteriormente era pues casi el doble, era el 7%, nos habían dicho. Entonces que sepamos que estos son problemas que van a impactar en este año y que van a hundir el beneficio. Además de todo esto que os estaba contando de la reducción del guidance, pues salía una noticia unos días después, el día 25 de octubre, en la que Adidas terminaba su asociación con Ye inmediatamente. Decía, Adidas no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio. Los comentarios y acciones recientes de Ye han sido inaceptables, odiosos y peligrosos, y violan los valores de diversidad e inclusión, respeto mutuo y equidad de la empresa. Entonces han decidido cortar pues todas las colaboraciones con este famoso rapero, finalizar la producción de sus productos de la marca Yeezy, suspender todos los pagos a Ye y sus empresas. Entonces, ¿esto qué nos decían? Pues que se espera que tenga un impacto negativo de 250 millones de euros a corto plazo en la empresa, debido a la alta estacionalidad del cuarto trimestre, que suele ser el mejor, ¿no?, para todas estas empresas, porque venden más. Bueno, ya sabemos que están las navidades y todo esto. Entonces, pues esto es otro impacto que no debería repetirse en posteriores años. En un principio es algo extraordinario, pero que evidentemente es otra torta más que se suma a Adidas. Como veis, se le están juntando bastantes problemas. Y aquí nos dicen que el día 9 de noviembre, es decir, en una semana, se presentarán pues los resultados del tercer trimestre
finales, ¿vale? De Adidas. Así que aquí nos darán más información probablemente sobre esto. Por último, comentaros algo más, y tiene que ver con las recompras de acciones, otra nota de prensa que nos presentaban también hace unos días. Y es que se había completado el segundo tramo de un programa potente que tiene la empresa Adidas de recompra de acciones. Es un programa que habían habilitado hasta el año 2025. Aquí tenéis el importe por hasta 4.000 millones de euros. Y es un programa importante porque fijaros que la empresa capitaliza 18.000. Entonces estaríamos hablando de más del 20% de programa de recompras sobre la capitalización bursátil. Pues ciertamente de ese programa de 4.000 ya se han recomprado 2.500 millones en dos tramos. El primer tramo fue de 1.000 millones, aquí nos lo ponen, y se recompraron 4.156.000 acciones, lo que se corresponde con un precio de compra muy superior al actual, de más del doble, de 240,58 euros por acción. La segunda parte ha sido un tramo de 1.500 millones, este anterior decíamos que era de 1.000, y ha sido a un precio medio de 167 euros. Y se han recomprado 8.978.138 acciones. Y quedan, por lo tanto, 1.500 millones para recomprar de este programa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que si restamos las acciones que han recomprado y que se van a amortizar a las que había en circulación, pues nos encontramos que la empresa ha disminuido de 192.100.000 acciones a 180 millones el número total de acciones en circulación, un 6,5% menos. Y si ejecutan a precios actuales, pues los 1.500 millones que quedan, o precios pues más o menos alrededor de los actuales, pues podrían recomprar otro 7,5% de las acciones totales en circulación. Esto ya sabéis que es positivo porque cuantas menos acciones haya en circulación en una empresa, pues más parte del beneficio le corresponde a cada acción, también del flujo de caja por acción y de otras partidas, ¿no? Digamos que nuestra participación se vuelve un poco más valiosa como porcentaje de la empresa, si lo queremos ver así. Quiero mostraros pues cómo ha ido recomprando acciones Adidas a lo largo del tiempo. Vemos como en 2007 había pues unos 219 millones de acciones en circulación. Sí que es cierto que pues hasta hace unos años tampoco se recompraban tantas. Fijaros que desde 2007 hasta 2021 pues habían caído pues en unos 30 millones de acciones o no llega, y este año pues ya se han reducido en 12 únicamente en este año. Entonces que sepamos que están reduciendo a un ritmo muy alto, ¿vale? Con ese programa de recompras. Pero vemos que por lo menos la tendencia es buena porque esto tiende a disminuir. Y ya aquí estábamos hablando de que en 2022 no hay 194 millones que nos pone aquí en ticker, sino que esto se ha reducido a 180 millones, y si ejecutan la parte que queda del programa de recompras todavía podría reducirse bastante más, ¿vale? Por debajo de los 170 millones. Entonces, bueno, que sepáis que esto es interesante y tiene un efecto positivo. ¿Qué estiman los analistas para la empresa cara al futuro? Bueno, pues lo que estiman sobre los ingresos, vamos a poner estimaciones para los próximos años, pues de 2022 en adelante es que los ingresos sigan creciendo, pero la parte de los beneficios sí que va a estar penalizada. Si echamos un ojo a los beneficios, pues como os decía, si comparamos el beneficio por acción que la empresa ha tenido en el año 2021, que es de cerca de 11 euros, pues con el año 2022, en el que va a tener pues todos estos impactos negativos, el beneficio se hunde de casi 11 euros por acción a 2,81. Y la empresa pues tardará en recuperar sus niveles de beneficio previos a todos estos problemas un par de años, según estiman los analistas. 2023 todavía no debería ser un año extremadamente bueno, y ya 2024 pues ya debería empezar a recuperar esos niveles de beneficio y después posteriormente pues ya seguir creciendo. Aquí el tema es si todos estos problemas se van a solucionar y se van a normalizar, ¿vale? La valoración de la empresa, suponiendo que vuelva a niveles de beneficio previos como los de 2021, quizás en un año o en 2 años, pues a estos niveles la verdad es que estaríamos comprando la empresa a unas 8 veces o 9 beneficios, ¿vale? Si nos cogemos este beneficio por acción. Pero tiene que suceder esto que os digo, que todos estos problemas que hemos comentado realmente sean temporales, en mi opinión personal, sí que lo son, y se solucionen. Si todos estos problemas no se solucionan, pues a lo mejor la empresa está cotizando a un valor razonable. Incluso que haya caído un 70% no quiere decir que no pueda caer más. La empresa ahora mismo está en 96 euros por acción, pero eso no quiere decir que no continúe habiendo caídas y la empresa caiga 80 euros o 70 euros, ¿vale? En mi opinión, la empresa actualmente puede estar a una valoración atractiva siempre y cuando todos estos problemas sean temporales. Podéis dejarme aquí en los comentarios si a vosotros os parece una oportunidad de inversión a estos precios con todo lo que os he contado y los problemas actuales que hay, o si por el contrario pensáis que a lo mejor es una trampa de valor
y la empresa realmente ha caído mucho, pero se lo merece y tiene que caer mucho más. No sé, ¿qué opináis vosotros? En mi opinión podría ser una oportunidad buena, pero con la mente abierta de que pueden complicarse estos problemas y la empresa podría caer incluso más. Pero nada más, chicos, disclaimer, eso es mi opinión, por supuesto. Y nada más, chicos, si os gusta que haga este tipo de vídeos, pues podéis apoyarlo con un buen like, podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Un saludo.